¿Quién provocó el caos actual? ¿Tiene algo que ver Dios? ¿Qué o quién puede detener la pandemia? En pleno siglo XXI, ¿será que el área espiritual influye en este mundo físico? ¿Cómo debe actuar el hombre? Quizá porque una pandemia es algo inédito para la presente generación, no hay conciencia de la magnitud de la situación. Miles de jóvenes de los 5 continentes ven la medida de salubridad como restricción a sus libertades y previa cita virtual se desbordaron en rumbas para buscar contagiarse del COVID-19 para demostrar su inmunidad. Otra parte de la población centró sus esfuerzos en abastecerse de alimentos y pasan los días en el ocio. Otros claman por ayudas económicas para pasar el encierro sin hambre, pero reflexiones poco se escuchan. Y es que desde 1918 la historia no registra un hecho de tales magnitudes como aquel de después de la Segunda Guerra Mundial, la fiebre española, que mató a 50 millones de personas en tan solo 7 meses. El coronavirus aparece en 2012 en la versión MERS y mató 850 personas. En la segunda versión, en el ébola, mató 11.000. En la versión SARS mató a 770 y esta versión, llamada la COVID-19, ya cuenta con 660.000 contagiados y las muertes a esta hora en tiempo real pasan por los 30.500. Eso en tan solo 3 meses. Teniendo en cuenta que una pandemia dura un año en promedio, ¿cuántos muertos crees tú que cobrará el COVID-19? El mundo entonces pide a sus líderes espirituales ayuda. Los predicadores de la prosperidad, de manera absurda, afirman que el coronavirus desaparecerá porque ellos lo decretan así. Mientras que otros le rezan a una imagen que es de yeso para que detenga la pandemia. La mayoría de las sociedades, dentro de ellas la nuestra, la latina, fuimos formados en un sistema religioso de ritos y ceremonias que, de manera bien intencionada y muy amorosa, nuestros padres y abuelos fueron transmitiéndonos como la manera de acercarnos a Dios. Pero nunca fuimos guiados a escudriñar de manera profunda la fuente única de las grandes verdades, la palabra de Dios. El desconocimiento de ella es la causa del caos que reina en el mundo. De la misma manera que si desconocemos el contenido de la constitución política de nuestro país, nos hace ciudadanos manipulables. De esa misma manera, si ignoramos la Biblia, pues eso nos hace almas expuestas a los abusos de la ambición de falsos pastores y de líderes religiosos que se inventaron esos ritos, idolatrías y prácticas que desagradan al Creador y su plan perfecto de salvación. Conclusión. Esta es una sociedad que no conoce al Dios verdadero. Y cuando alguien que sí lo conoce trata de transmitir la verdad, pues es rechazado porque no corresponde a lo que la tradición enseñó erróneamente. Como si fuera escrita hoy, la Biblia dice así al respecto. Actúan como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Lo dice en 2 Timoteo 3:5. La débil formación espiritual de las presentes generaciones hace que rechacen la moral, los principios, los valores. El mismo pasaje que leí anteriormente continúa así. Solo tienen amor por sí mismos y por su dinero. Son fanfarrones y orgullosos, se burlan de Dios, son desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. No aman ni perdonan, calumnian y no tienen control propio. Son crueles y odian lo que es bueno. Traicionan a sus amigos, son imprudentes, soberbios y aman el placer en lugar de amar a Dios. Y en efecto, estas generaciones niegan, ofenden, retan a Dios. Veamos estos datos que son escalofriantes y que se hacen cortos a los que son la realidad. Cada día en el mundo mueren 8.500 niños por desnutrición, lo que significa que al año mueren cerca de 3.200.000 menores por ese concepto únicamente. Mi segundo dato. Según UNICEF, en 2017 murieron 6.300.000 niños menores de 15 años por causas prevenibles.
Mi tercer dato. Al año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, según la FAO. Cada año en el mundo son asesinados en el vientre de su madre 50 millones de bebés. Tan solo en Estados Unidos se practican 2.000 abortos al día, lo que significa que al año se practican 720.000 abortos. ¿Qué dice Dios como respuesta a este caos actual provocado por el hombre? Jesús dijo en Mateo 24, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo y todo esto será principio de dolores. Tú podrás preguntar, o sea que Dios provocó los terremotos, los incendios de Australia, las inundaciones en otros sitios del mundo, y Dios provocó incluso el coronavirus. La respuesta contundente es no. Dios no produce el caos, pero sí lo permite, llamando la atención sobre el rumbo perdido de la humanidad, que de manera soberbia se paseaba por el mundo manejando todo con un control remoto y ordenando sus antojos con tan solo un clic. Pero un pequeñísimo virus le demuestra al hombre que no tiene el control de nada. El hombre está paralizado en el mundo está quieto. Somos frágiles, no vale nacionalidad, estatus o intelecto, tampoco la enfermedad o la muerte tienen edad. Te pregunto, hasta hace unos días, ¿dónde estaba puesta tu esperanza? ¿En posesiones materiales, títulos, poder humano, placer? Otra pregunta que surge es, ¿Dios puede detener el coronavirus? Contundentemente, sí. El poder de Dios está probado. Jesús calmó tempestades, detuvo vendavales, curó enfermos, resucitó muertos y hoy no sería nada diferente. Además, el Señor es amor y lo expresa de la siguiente manera en Ezequiel 18:32. No quiero que mueras, dice el Señor, pero cambia tu rumbo y vive. Entonces, ¿de quién depende la pandemia? En un alto porcentaje del ser humano, de su arrepentimiento y de su cambio de actitud. Dios lo dice de esta manera. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Lo dice en 2 de Crónicas 7:14. Mis preguntas finales son, si estamos equivocados en nuestras creencias, ¿por qué no ir a la fuente de la verdad? Otras serían nuestras sociedades si entendiéramos que la Biblia es nuestro manual personal de vida. La Biblia es nuestro consejero, nuestro plan del éxito. La Biblia es nuestro soporte familiar, nuestro formador de carácter. La Biblia además es un compendio de ciencia, de sociología, de biología, de astronomía, de antropología y hasta nuestro informativo noticioso que se anticipa a los hechos del futuro. Es profética. Entonces, ¿qué te impide obedecer a Dios cuando te pide que te arrepientas? Que le des un giro a tu vida. Y así de esa manera podrías evitar el caos para ti, para los tuyos y para el mundo. Si la oración es parte de la solución, ¿por qué no aprenderlo a hacer según lo enseñó el Señor Jesús en la palabra? Esta reflexión te la dejo. Tú tienes las respuestas.